Hace 3 semanas atrás el Señor me habló con una palabra que está ahí. Nos vamos a ir al libro de los Jueces. Fue en un tiempo de oración y el Señor me habló audiblemente y Él me dijo lo que vamos a leer ahora, ¿sí? El capítulo 5 de Jueces, del libro de Jueces, que está en el Antiguo Testamento. Y si no, para los que no tienen, tenemos la Biblia grande, ¿no? Si nos pueden prestar la Biblia grande. Yo creo que muchos de ustedes conocen el libro de los Jueces, conocen el cántico de Débora, conocen lo que Débora había hecho, había salido a la guerra, tal vez no más valiente, pero tal vez más arrojada que su esposo. Y en el cántico, en el capítulo 5, verso 6, dice algo. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Sí? Específicamente lo que el Señor en el tiempo de oración me dijo es de que los caminos, dice, o sea, que los caminos estaban abandonados y aquellos que caminaban por senderos se apartaban por senderos torcidos. Yo he estado todos estos 3 meses como que digiriendo la palabra, pidiéndole al Señor que realmente me la pueda revelar completamente, que me la pueda revelar como Él la tiene en su corazón. Y sabemos que estamos viviendo un tiempo peligroso, donde se han levantado falsas doctrinas, donde se han levantado gente que de pronto ha metido mucho su humanidad en la iglesia, hay mucho humanismo, iglesias que de pronto están nada más en activismo, tipos de conciertos, si quieren ustedes llamarle así, para recaudar nada más fondos o beneficiarse los varones o los siervos de Dios. Tiempos bastante difíciles donde muchos están apostatando de la fe. Entonces, yo le preguntaba al Señor. Yo entendía, en mi poco entendimiento, comprendía de que efectivamente es un tiempo donde en los lugares donde se está predicando la sana doctrina es como que hay muy poca gente, como dice ahí, ¿no? O sea, los caminos, en el verso 6, están abandonados. ¿Qué es un camino? Un camino es un lugar por donde la gente transita, un lugar bastante transitado, ¿sí? Nosotros hemos entrado al camino del Señor, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Es un lugar por donde todo creyente y toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador debería caminar por ese camino, por esa senda recta, ¿sí? Pero antes de seguir compartiendo, lo que voy a pedir es que podamos inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que Él sea el que revele nuestros corazones, ¿sí? Padre, yo esta mañana te pido que sea tu Espíritu Santo el que sea revelándonos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, a través de mí. Señor, yo me niego a mis propios pensamientos, a mis emociones, Señor, a mis sentimientos. Y te pido que tu Espíritu Santo sea, Señor, obrando en cada uno de nosotros, trayéndonos, Señor, la revelación de tu palabra, así tal cual, Señor, nació en tu corazón. Yo te pido, Señor, que no sean nuestras emociones, te pido que realmente sea tu Espíritu Santo el que haga la obra esta mañana. Te doy gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por este día, porque tú vas a hacer grandes maravillas, Señor, y grandes prodigios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces entendemos que Jesucristo es el camino, ¿sí? Y cuando llegamos al conocimiento de Cristo, yo creo que todos hemos podido disfrutar de ese amor, de nuestro primer amor, de caminar pero en la ley perfecta sin salirnos un poquito ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Hemos tratado de regirnos en cuanto a la ley del Señor, en ampararnos en la ley del Señor, en refugiarnos en la ley del Señor, en
confiar en la ley del Señor, en la palabra de Dios, y hemos caminado de esa manera. Nuestros primeros pasos como creyentes han sido esos, ¿verdad? Yo creo que todos en nuestro primer amor, nuestro anhelo era agradarlo en absolutamente todo. Nuestra fe estaba, yo creo que en el punto máximo tal vez, decir que sí, hay un Dios, porque Él ha venido, me ha salvado, porque Él me ha rescatado, me ha restaurado, me ha sanado, me ha libertado. ¿Cuántos hemos podido experimentar realmente el poderío y la grandeza de nuestro Señor? Yo creo que todos hemos podido experimentar. No sé, tal vez algunos menos, más, no sé, pero todos hemos podido experimentar y ver cosas sobrenaturales en nuestro diario vivir. Cosas de pronto muy pequeñas, cosas muy grandes, pero que realmente le podíamos dar toda la gloria al Señor, porque tal vez en nuestras fuerzas o humanamente no hubiéramos conseguido, ¿sí? Entonces, yo entendía de esa forma, ¿no? Los caminos han sido abandonados. ¿Por qué? Porque veo mucha gente que está afanando, que está afanada, que está corriendo de pronto por una cosa o por la otra, entra en afán, entra en perturbación. Veo mucha gente que tal vez ha dejado su primer amor. He visto mucha gente que ha retrocedido, he visto mucha gente que ha caído, he visto mucha gente que se ha apartado del camino. Y realmente, como dice Débora, en este tiempo están abandonados los caminos. Están abandonados, el camino del Señor está abandonado, porque ponemos por prioridad otras cosas. Y yo quiero que nos vamos un poquito más adelante al capítulo 2, verso 17 de Jueces, porque como ustedes saben, el pueblo de Israel estaba gobernado por jueces, pero ves que moría el juez, el pueblo otra vez, ¿no es cierto? Como que volvía a lo mismo. Y en el capítulo 2, verso 17 de Jueces, dice, bueno, vamos a leer desde el verso 16. Y dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Dice que ellos se apartaron pronto del camino y no hicieron lo que sus padres, como andar en la ley perfecta de Dios. Y eso es lo que nos pasa este tiempo. Hemos dejado aquello, hemos dejado de lado la palabra, la ley perfecta del Señor. Si bien de pronto muchos tienen o muchos tenemos un gran conocimiento, sí, pero de nada nos sirve el conocimiento si no ponemos por obra la palabra. Si pusiéramos por obra la palabra, y entonces seguiríamos caminando por ese camino. Pero nos estamos yendo, ya no estamos por esa senda recta de la cual habla Jeremías, cuando dice, ¿no es cierto que deberíamos ir por sendas rectas? Que volvamos a las sendas antiguas, a las sendas que nuestros padres, así que todos aquellos que están en la palabra del Señor descritos caminaban y veían la gloria y el poderío de nuestro Señor. No estamos más en esas sendas. ¿Por qué? Porque hemos entrado de pronto en el estudio nada más, ¿sí? En el conocimiento nada más de la palabra, y hemos dejado de lado todo lo que el Señor nos manda, como por ejemplo nuestra fe. Y me sorprendió al indagar un poco en el original hebreo, que dice que aquellos que estaban por senderos torcidos eran senderos llenos de lodo. Hemos ensuciado nuestros pies. Hemos ensuciado porque hemos entrado hacia Egipto o hacia el mundo a querer resolver nuestros problemas y nuestros conflictos humanamente. En Eclesiastés, y nos vamos a ir un poquito para que podamos entender, en Eclesiastés capítulo 2 nos habla de esto. Y realmente hemos desviado nuestros caminos, los hemos torcido, nos hemos ido por senderos torcidos, totalmente torcidos, algo que el Señor no había preparado ni destinado para nosotros. En el capítulo 1, de Eclesiastés, verso 17, dice, y dediqué mi corazón. Salomón había dedicado su corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras, los desvaríos
conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Vemos mucha gente que de pronto, en vez de correr a los pies del Señor, ha corrido a la sabiduría de este mundo, al conocimiento de este mundo. De querer buscar, por ejemplo, en lo que es la salud, hemos querido ser más buenos tal vez que Dios y nosotros indagar qué es lo que está pasando. Y es esto, y es aquello, y tú haces una cosa y haces la otra, y haces la otra, y haces la otra. La palabra claramente nos habla en cuanto a un rey, el rey Asa, que dice que estaba enfermo de los pies. Y él murió de esa enfermedad por cuanto no acudió a su Dios, sino a los médicos. Y nosotros humanamente vamos buscando la solución. Muchas veces aún hasta por un dolor de cabeza. Ay, me duele la cabeza. Yo misma incurro en ese error. Tómate un calmante. ¿Y dónde está nuestra fe de creer e imponer manos para orar por ese dolor de cabeza? ¿De qué clase de Dios estamos hablando? ¿De un Dios grande y poderoso? ¿Estamos hablando de un Dios que hace milagros, que hace prodigios, que hace maravillas? ¿Cuán grande realmente es el Dios que hemos conocido? ¿Cuán grande y maravilloso es el Dios al que hemos recibido? Si tú has podido experimentarlo, si tú has podido experimentar de su gracia, de su amor, de su benevolencia, entonces deberías correr a los pies de Cristo. No solamente en la medicina. Me voy, como por ejemplo, hay muchos varones, muchas mujeres, siervos, siervas del Señor, que van en sus fuerzas, en su humanidad, a tratar de reunir fondos para que la iglesia pueda seguir adelante, poniéndonos de ejemplo y aún transando de que si tú traes tu ofrenda, el Señor te va a dar. Y eso es mentira. Porque el Señor simple y llanamente al ver tu ofrenda no ve la cantidad de ofrenda ni lo que estás dando ni haciendo. Lo que Él ve es tu corazón. Y tenemos dos ejemplos en la palabra. La viuda, aquella que tenía lo último de su sustento, lo poco que tenía, ¿sí? Y dice que ella pasó y dio, ¿no es cierto? Había magnates, había de todo un poco, pero Dios vio su corazón. Y tenemos la mujer que a sus pies rompió el alabastro y echó el perfume de nardo, muy caro. Judas, ¿qué vio? Vio el costo del perfume. Vio lo que valía aquello. Pero Dios no vio aquello. Dios vio el corazón. Y en este tiempo, lo que se está enseñando es que vale lo que tú llevas, cuánto llevas. Y estamos haciendo aún vituperar el nombre de nuestro Señor. El otro día veíamos con tristeza con mi esposo en el canal Bolivisión el video de no sé, es pastora, profeta, no sé, profeta, falsa profeta, es verdad. Ana Méndez, cuando ella estaba haciendo que el billete le hable al oído. No sé cuántos han visto, pero es una barbaridad. Profeta realmente falsa, profeta mentirosa, engañadora. Haciendo vituperar el nombre del Señor, porque ella luego en el video que pasa, ella dice, no traigan de a $2. Ella quiere miles. ¿Y cuántos más como esos hay que hablan de tanta prosperidad? Y no es que no haya prosperidad. Claro que sí, el Señor nos tiene preparada la prosperidad. Pero dice, así como prospera tu alma, Él te prospera. Desea que seas prosperado en todo, pero como prospera tu alma primeramente. Y entonces hay mucha gente que definitivamente cuando tú le dices, oye, te quiero presentar a alguien y hablar de Jesucristo, te dice, uy, cristiano no, gracias. Mi vecino, mi tío, mi abuelo, más malvado que 100. Te hablan de cristianos que de pronto engañan, roban, estafan. Te hablan de cristianos perversos. Te hablan de cristianos y tú te quedas quieto en el molde y dices, oh, ¿ahora qué hago? Gente que definitivamente está utilizada siendo instrumento de Satanás para apartar a las almas que se puedan acercar al Señor, siendo tropiezo aún
para nuestros propios hermanos. Apartados del camino, yéndose por senderos torcidos, no por donde el Señor nos había instruido, sino yéndose por senderos torcidos. Y me llama la atención porque esos senderos torcidos están llenos de lodo, pero la gente no se está dando cuenta que sus pies deberían estar con el apresto del Evangelio, de la paz. Nosotros deberíamos ser portadores de paz. Cristo no ha venido a que sean las cosas que nosotros lo podamos ayudar a encontrar aún. Esto me mostraba el Señor y decía, wow, Señor, qué tremendo. Nosotros venimos de una iglesia maravillosa, es la verdad. Cuando nosotros nacimos con el pastor Ricardo Claure, crecimos con él, bendito sea Dios, fuimos también discipulados por él. ¿Sí? Pero tal vez en un legalismo en el cual nos instruyeron en que deberíamos nosotros ver cuál era la causa de nuestra, ¿qué les puedo decir? De nuestra tristeza. Y entonces vas a ir y vas a volver. Y ahora mismo se ve, en aquella época no era tan así como ahora. Pero a mucha gente yo le escucho, no, es que tengo que ver la iniquidad, la maldad de mi padre, la maldad de mi madre. Y no hemos entendido que Cristo ha hecho la obra completa en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? En ningún lugar de la palabra el Señor te manda a que tú vayas buscando las maldiciones generacionales, o que tú vayas buscando por qué estás enfermo, o que vayas buscando de dónde viene esto, de dónde viene el otro, que por qué no tienes económicamente. Simple y llanamente tú puedes escudriñar la palabra del Señor y te vas a dar cuenta que todo lo que te está aconteciendo es porque no estás poniendo por obra su ley perfecta. Esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, pero no es esfuerzo de poner carga sobre ti a esforzarte. No, sino esfuérzate y sé valiente. ¿Pero para qué? Le dice el Señor. Para poner por obra su palabra. Todo lo que Él le había mandado. Para eso el Señor le dice que se esfuerce y sea valiente. Mas en este tiempo el esfuerzo está siendo diferente, porque hemos vuelto al tiempo tal vez en que el Señor nos maldijo, ¿verdad? Y te dice que con el sudor de tu frente comerás. ¿Cuántos trabajan y todo se les va a saco roto? Se les va a saco roto totalmente. Y no digo que el trabajo sea malo, no. Pero tú deberías tener fe de que si Dios te ha dado un trabajo, porque es regalo de Dios, Él va a hacer de que lo que tú recibas, el salario que tú percibas, sea multiplicado. ¿Y cómo es que va a ser multiplicado? Si tú obedeces a la ley del Señor. Cuando Él te dice que diezmes y que ofrendes. Y dice que las ventanas de los cielos se van a abrir y va a haber bendición hasta que sobreabunde. Tiempos en los cuales hemos metido nuestra lógica humana. Realmente nuestra humanidad, pero aquí. Y pensamos y creemos que ya todo lo sabemos. La palabra del Señor nos habla de dos personas a las cuales a una le salió lepra en la frente, que es el rey Usías. Y de otra a Jonás, que desobedeció al Señor y dice que las algas se le enredaron en la cabeza. ¿Cuántos han llegado a confundirse realmente? A dejar que la lepra o las algas se les enreden en la cabeza por querer adquirir más conocimiento. Y claramente hemos leído que la ciencia añade dolor. A este rey Usías le salió lepra porque él creyó ya saberlo todo. Está en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Él creyó que ya todo lo sabía. La palabra del Señor expresa que cuando él buscaba al Señor, era prosperado en todo. En absolutamente todo. No había cosa que le faltaba. El Señor le dio sabiduría, le dio inteligencia para que él hiciera unas máquinas poderosas para derribar los muros. El Señor le dio que manejara un ejército enorme.
Y dice la palabra manifiesta, mas cuando su corazón se enalteció, mas, en otras palabras, mas cuando creyó saberlo todo, como rey quiso poner el sacrificio. Y los sacerdotes corren a él y le dicen, no lo hagas, por favor no lo hagas, no te corresponde, rey, a ti. Porque había los sacerdotes que deberían hacerlo. Él entra en ira, en enojo, como va a decir, un momentito, yo lo sé todo y aquí soy la ley. Déjenme hacer. Y en el momento en que él lo hace, la lepra le brota en la frente. Gente que de pronto se ha envanecido en su conocimiento. Gente que se ha envanecido en que ha recibido mucho de parte de Dios. Gente que aún ha manipulado la palabra. Gente que usa la palabra para que salga su propio beneficio. Se están yendo por senderos torcidos, por senderos torcidos. ¿Qué más dice? Vamos a volver a Jueces, capítulo 6. Capítulo 5, verso 7. En aquel tiempo, si ustedes recuerdan, Débora le dice a Barak, ¿no te ha mandado el Señor a que vayas y venzas? Y él le dice, no, si tú vas, yo voy. Se me hace más o menos como que, no es que tenía cobardía, no, para nada. Pero la verdad es de que, como varones, creo que siempre necesitan alguien que los acompañe. Creo. Para cualquier cosa, ¿verdad? Me lo cambias el foco y el varón te dice, ya, agárrame el foco, y estás ahí, agarrando el foco. ¿No ves? Me lo tiendes la cama, ya, pero agárrame del otro lado, ¿no ves? O no sé, me lo pones la pila, me lo lavas los platos, ya, pero tú me lo secas, ¿no es cierto? Entonces, como varones generalmente siempre quieren una compañía. Y se me hace que Barak era eso nada más. Pero si tú vas, yo voy. No era porque era cobarde, sino porque, bueno, él quería que Débora fuera. Y van a pelear, ¿no es cierto? Y vencen. Y es de ahí que nace este cántico. ¿Por qué? Porque Débora está expresando todo lo que con anterioridad había pasado. Todo lo que estaba pasando en esa época. Ella empieza a cantar de todo lo que había estado aconteciendo. Y por eso en el verso 1 dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel y por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. En aquel tiempo fueron para la guerra y el pueblo se ofreció voluntariamente. Pero lo que Dios quiere este tiempo es que como pueblo nos podamos ofrecer voluntariamente a poder vivir en la perfecta ley del Señor. Caminar en esa senda recta, no irnos por senderos torcidos. ¿Qué más dice en el verso 7? Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído. Yo digo, wow, en aquel tiempo pasó y ahora pasa también. Estamos en lo mismo. Pareciera que yo hubiera estado viviendo y yo fuera Débora. No, mentira. Pero estamos viviendo lo mismo. Y entonces, indagando en el original hebreo, dice que las aldeas, porque me llamaba la atención, decía, ¿por qué las aldeas eran las iglesias, Señor? Las aldeas. Dice que es perazón, ¿sí? Que se refiere al liderazgo, que viene de Pérez o de Párez, que es separar, decidir, jefe, o sea, significa que es un jefe guerrero. Entonces se está refiriendo a que las aldeas, a que el liderazgo, a que las personas que estaban de pronto de jefes en aquellas aldeas, las dejaron abandonadas. ¿Y por qué las dejaron abandonadas? Y eso es lo que más me ha sorprendido y dije, no puede ser. Señor, esto sí que es lo mismo que pasó hacia allá, está aquí. Dice que las aldeas habían sido abandonadas en Israel y habían decaído. En el original, decaer significa
hadal. Hadal, con K se escribe. Que es ser flojo, desistir, estar falto u ocioso, abandonar, abstenerse, cesar, dejar, no escuchar, no oír, quedar abandonado y quedarse quieto. Y dije, Señor, realmente eso es lo que está aconteciendo. ¿Cuánto liderazgo de pronto nada más quiere, porque estoy aquí, soy líder? Y se han convertido en personas flojas. Flojas, ¿por qué puedo decir? Porque no son personas de búsqueda. Durante mucho tiempo me preguntaba, y siempre le preguntaba al pastor, ¿por qué? Le decía, ¿por qué? Si nosotros hacíamos así o así. Y no es que con eso quiero decir que era lo correcto ni lo perfecto. Pero me llamaba la atención que en este tiempo no hay un compromiso genuino. No hay un compromiso verdadero, y no con los pastores, sino con el Señor. No hay un amor hacia aquella alma que se está perdiendo. No la hay, porque si la hubiera, la actitud sería totalmente diferente. El liderazgo ha entrado en una flojera, así tal cual, ha decaído. Ha decaído, ¿por qué? Porque está flojo, está ocioso, ha desistido, ha abandonado, se abstiene de opinar, se abstiene de todo, y solamente cuando se lo convoca está ahí presente. Pero después, ni por si acaso, bien, gracias. No me refiero a todos, pero en muchas iglesias esto acontece. Muchos que de pronto, tal vez solo por la remuneración, están yendo al servicio. ¿Sí? Se han quedado quietos. Y a eso se refería Débora, y dice, ya qué pena realmente, o sea, encima de que los caminos están abandonados, encima de que los que andaban por las sendas rectas, esas sendas antiguas, donde realmente te llevaban a estar quebrantado a los pies del Señor, ayunar 10 días, 15 días, 5 días, 7 días, no una vez a la semana, sino hacer unos ayunos pero extraordinarios, aún de alguna persona, recuerdo 40 días de ayuno, wow, así, ¿no es cierto? Ahora ya no se ve. Ya no se ve gente que esté hambrienta y sedienta por ir a doblar rodillas a las 5 de la mañana, por ejemplo. No, es que tengo que hacer aquello, tengo aquello, es invierno, está oscuro todavía. Y la verdad es de que, bueno, si no quieres salir de tu casa, tienes tu casa para poderte levantar y doblar rodillas en el lugar donde te encuentres. Para poder buscar al Señor. La flojera de poder escudriñar la palabra, de leer aunque sea 2 versos al día, ni siquiera 1, 2 o un verso al día nada más. Pero si ustedes se dan cuenta y van a poder realmente ustedes mismos ver si siguen en la senda recta o se han apartado por los senderos torcidos, al despertar, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Brincan de la cama y ¿qué? ¿Qué hacen? Mediten, ¿qué hacen? Muchas veces uno se levanta de la cama y corriendo, prepara el desayuno medio dormido, despacha y ay, chao, se va. Y después, tengo que meterme a la ducha y tengo que ir a trabajar, ¿verdad? ¿Qué tiempo le das al Señor? ¿Qué momento tienes de intimidad con Él? ¿Qué tiempo en el cual puedas sentarte y conocer más de ese Dios vivo? No solo el domingo. ¿Qué tiempo? Yo noto que los caminos realmente están abandonados, porque al ir a los discipulados que da el pastor, me he quedado sorprendida de ver tan poca gente. Los discipulados básicos hemos terminado en 5 personas. Y es porque la gente no tiene hambre. Es porque la gente no reconoce que tiene necesidad de Dios. Pero preguntas y dices, ¿por qué? Y te dicen, no, es que tengo que llevar el sustento, no, pero es que tengo que trabajar porque si no trabajo no como. Sí, efectivamente. Pero hay algo que el Señor nos da y se llama organizarse.
Si tú te organizas, vas a poder hacer todas las cosas y las vas a hacer correctas y perfectas. Pero vas a dar tu prioridad al que se merece. Ya basta de querer seguir luchando en nuestra lógica y en nuestra mediocridad, de ni siquiera tener un conocimiento claro de la palabra para aconsejar conforme la palabra, porque nos dice que hablemos, que aquel que habla, hable conforme la palabra, y aquel que ministre, ministre conforme al poder de Dios. Pero ahora todo se hace en base a las emociones, y queremos mover emociones nada más. Y Dios no es así. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de amor. Hemos dejado nuestro primer amor, por tanto no vamos a poder amar al que se está perdiendo. No vamos a poder amar. Y Débora se refería definitivamente a que el liderazgo había decaído. No solamente el pueblo, sino que el liderazgo había decaído. Me sorprendió de verdad decir, wow, o sea, qué grave que la flojera pueda ser más grande en nuestro ser o en nuestro interior para dejar de lado las cosas de nuestro Señor. Gente que de pronto corre cuando te dicen profeta o apóstol, porque está de fiebre, creo, ser profeta o ser apóstol. Y te dicen, el profeta y el apóstol y no sé qué, y tú corres, ¿verdad? La palabra en Isaías 30 nos dice, y en Ezequiel también, nos dice que simple y llanamente es gente que está buscando escuchar lo que quiere. Que aún a los videntes o a los profetas les dicen, no digas esto. Y vamos a ir a leer para que ustedes puedan ver que está escrito. El capítulo 30 de Isaías nos habla de lo que es confiar en Egipto, confiar en el mundo, ¿sí? Y en el primer verso voy a leer nada más algunos versos. En el verso 1 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Cuántos en este momento no han consultado con el Señor qué es lo que deban hacer? Y lo están haciendo en sus fuerzas. ¿Cuántos han ido a consultar de pronto a su amiguita, a su amiguito, a su tío, a su papá, a su abuelito y no han consultado de él, aún al pastor? Y no han consultado de él qué es lo que deberían de hacer. Más adelante en el verso 7 dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo les di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ahora no es esos quietos de cruzo los brazos y las piernas y espero a que llegue del Señor, no. Sino en ese reposo del cual vamos a hablar en un instante. Ese reposo que Él quiere que nosotros entremos y deberíamos estar en su reposo. Pero estamos en afán, no en reposo. ¿Qué más dice el verso 8? Ve pues ahora y escribe esta visión, le dice a Isaías, en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, que ese tiempo se los llamaba videntes a los profetas, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. La gente misma diciendo, ya no pues, cuesta mucho, es bien difícil hacer lo que dice el Señor. Si lo haces en tus fuerzas, se te va a hacer muy difícil. Pero si buscas de Él, te puedo asegurar que su carga es liviana y es ligera.
Impresionante cómo ellos mismos están diciendo, ¿no? O sea, queremos que nos digan cosas halagüeñas y que nos digan que dejemos el camino y que nos apartemos de la senda. Dejad el camino, ya, apártense de la senda y vayan nomás por esos senderitos torcidos. Háganlo humanamente, háganlo. Y el Señor dice, inútilmente estás haciendo todo lo que estás haciendo en tus fuerzas, inútilmente, no vas a lograrlo. Por eso es que hay gente de pronto dice, ¿qué les puedo decir? ¿Por qué no puedo dejar el cigarro? No puedo dejar el cigarro, voy a indagar quién fumaba de mi casa, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi bisabuelo y todo lo demás. Pero mientras tanto sigues fumando. Dios no te ha mandado aquello. Dios te dice que lo busques. Buscadme y viviréis, dice. Él es el que te trae vida, Él es el que te trae sanidad, es el que te trae restauración. Se ha desvirtuado el evangelio. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso es que la gente no quiere escuchar del evangelio. Porque nosotros deberíamos ser luminares en esta tierra. Pero hay muchos cristianos que caminan tan amargados de pronto que uno no quiere ni acercarse a ellos. El testimonio que dan en sus trabajos, el testimonio que dan en sus casas con sus esposos o sus esposas que aún no han conocido a Cristo. El testimonio que pueden dar con sus hijos. ¿A qué clase de Dios estamos presentando? Nosotros somos sus testigos. Nosotros somos realmente aquellos que presentamos a nuestro Padre Celestial. ¿De qué amor hablamos? Si al pecador lo vemos con menosprecio y a aquel que ha caído le damos la patada y continuamos. ¿De qué Dios estamos hablando? Queremos escuchar nada más cosas halagüeñas, cosas bonitas, cosas de prosperidad, cosas que te traigan, wow, una cosa y la otra, sí, qué hermoso. Y ahí vas a estar presente. Y no es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, no es lo que Él quiere. Nos vamos a ir a Hebreos, por favor, que es otra cosa que Dios me ha hablado porque nosotros deberíamos entrar en ese reposo. El Señor ya lo hizo todo. Y yo misma me quedo sorprendida de lo que estoy diciendo, porque muchas veces he querido hacer en mis fuerzas, porque esa ha sido mi escuela. Pero luego el Señor me trae a memoria que muchas cosas de las que yo tenía en mi vida pasada, Él me echó libre. No he necesitado nada más que buscarlo. Reconocer mi gran necesidad de Él. Reconocer que sin Él nada soy, nada valgo. Aún en mi enfermedad no he hecho nada. Ni siquiera le he pedido que me sane. No he hecho nada, solo ir a sus pies y a sus pies, a adorarlo. Y mi esposo es testigo. Sí, fui a médicos y todo lo demás porque ella realmente estaba fatal de adolorida. Pero durante mucho tiempo, es más, cuando me puse a pensar el otro día y el Señor me trajo a memoria, durante mucho tiempo, cuando orábamos en la casa, varios hermanos a las 6 de la mañana, creo que era, no recuerdo, yo me ponía de rodillas y lo único que hacía era llorar. Pero no lloraba de amargura ni de tristeza, sino la sola idea de estar en la presencia de mi Señor me quebrantaba. Y yo solamente lloraba y le decía, Señor, te amo. Señor, tu amor me sostiene. Señor, te necesito con todo mi ser. Y de pronto, no sé, ya después fue todo un proceso porque fue casi un año, pero después de aquello el Señor me fue mostrando muchas cosas, pero fue Él. Yo no fui a buscar.
Yo no fui a indagar, sino que fue Él el que me fue mostrando paso a paso lo que tenía que hacer. Y fui sana. Fui sana. Porque por sus llagas hemos sido sanados. Yo fui sana. Tenía 4 cruces de reumatismo. Y aquellos que saben, el reumatismo no se revierte. Y tenía además artritis reumática, no solo reumatismo. Y fui sana. Cuando yo llegué a la iglesia, y alguna vez se los comenté, yo fumaba mucho. Fumaba demasiado. Entonces, cuando llegué al Señor, antes de entrar a la congre, no los domingos, sino en la semana, tenía que ir a la oficina de quien fuera porque tenía que fumar antes de ir a la iglesia. Si no, no iba a soportar. Y bueno, cuando un día con mi esposo estuvimos hablando, y no solamente de aquello, sino de muchas cosas. ¿Y qué rato has dejado de fumar? Y yo, no sé, dejé de fumar. No le pedí al Señor, no empecé a indagar de dónde, por qué, para qué, de qué. No, simple y llanamente la búsqueda del Señor, la cercanía con Él, es que te hace libre. La cercanía con Él te trae sanidad, te trae restauración. Llena tu vida de amor, de paz, de gozo. La cercanía con Él. Ni siquiera necesitas defenderte, porque Él te defiende. Entonces Dios no quiere más que estemos por esos senderos torcidos. Y les decía, vámonos a Hebreos 4, donde nos dice, voy a leer desde el capítulo 3, verso 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que retengamos firmes nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En la Nueva Traducción Viviente dice que no combinaron fe con lo que oyeron. Y considero que eso es lo que pasa a la mayoría de la gente. Oye, tiene el conocimiento, sí, lo retiene, pero no está yendo con fe. No está combinando con fe lo que ha escuchado para que pueda traerle poder, para que pueda traerle vida, para que pueda ser un instrumento, para que pueda salir de las cárceles. Si fuera acompañado de fe, eso sería poderosísimo. Pero eso es lo que nos está haciendo falta, el combinar lo que oímos con fe. Como el pastor nos decía el anterior domingo, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, el séptimo día reposó Dios y de todas sus obras en el séptimo día.
Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, ¿por causa de qué? De desobediencia. Revisemos nuestros corazones, indaguemos realmente nuestros corazones. Podamos decir este día, como David decía, examíname, oh Dios, y pruébame, conoce mis pensamientos y guíame por la senda recta. Examíname, Señor, realmente ¿de qué me sirve el conocimiento? Soy una persona religiosa que simple y llanamente, en teoría, te conozco. Pero aún no he conocido tu poderío, no he conocido tu grandeza, no he conocido la grandeza maravillosa de tus misericordias. No quiero escuchar más cosas halagüeñas. Quiero escuchar y poner por obra tu palabra, por más dura que pueda ser esta. Señor, quiero vivir conforme tu ley. Quiero ir por esa senda recta de la cual habla tu palabra, esa senda antigua por la que fueron. Señor, te necesito. Señor, realmente anhelo mucho más de ti. Señor, sin ti nada soy. Y si ustedes leen el cántico de Ana, se van a maravillar. De Débora, se van a maravillar. Porque ahí te dice cómo, te va describiendo un montón de tipos de gente que se quedan de pronto unos ahí en la playa, que otros se van para la guerra y que vencen. Lean el cántico de Ana y ustedes van a poder ver y poder tal vez cada uno escudriñarse a sí mismo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Voy a abandonar el camino? ¿Me voy a ir por una senda torcida? Les voy a leer lo que dice en Jeremías 16. Verso 11. Entonces les dirás, ¿por qué vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron ante ellos, se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley? Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Cuántos estamos de pronto como Usías, creyendo haberlo alcanzado todo y saberlo todo? Vamos en nuestros pensamientos y en los pensamientos de nuestro malvado corazón, porque la palabra dice claramente que malvado y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Jehová de los ejércitos. La palabra del Señor en Jeremías 6 nos habla también a partir del verso 8. Y podría describirles un montón de lugares donde el Señor trata de redarguir nuestro corazón para que podamos corregirnos a caminar en esa senda recta, en esa senda antigua, llenos de fe, en convicción, creyendo, llenos de amor, llenos de gracia, llenos de misericordia. Y dice la palabra en el verso 8, capítulo 6 de Jeremías, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no se convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscan como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y que no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme.
La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas y a otras sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente de haber hecho abominación, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Entonces es la decisión de cada uno de nosotros. El Señor este día quiere que puedas ir por la senda antigua, por esa senda que te va a llevar a la adoración, por esa senda que te va a llevar a la búsqueda, por esa senda que te va a llevar a seguir sus pisadas, por esa senda que definitivamente va a hacer que tú puedas ser un luminar de Cristo, que tú puedas ser aquel que anuncia las virtudes de aquel que te ha llamado. En la iglesia se habla del perdón, pero muchas veces ya no hay el perdón, sino se ve una hipocresía. Porque como no hay un verdadero perdón, un perdón genuino, y entonces nada más tienes que hablarle al hermano y haces tu careta. Hola. Y el Señor no quiere aquello. Tenemos su ley perfecta, a la cual definitivamente deberíamos aferrarnos y decir: Señor, quiero ser un testigo tuyo. Señor, quiero mostrar de tu amor cuando camine en las calles. Señor, que la gente pueda ver que yo estoy yendo por una senda recta, que aborrezco el pecado. Y no a lo contrario, ¿verdad? Soy cristiano y me entro a un bar. Yo cristiano. ¿Por qué anuncias que eres cristiano? Deberías avergonzarte de aún decir que eres cristiano. Si estás entrando a lugares que no te corresponden, o si estás hablando de forma que no te corresponde, deberíamos hablar como Él. Debería la gente darse cuenta que nosotros somos cristianos por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de caminar, por nuestra manera de actuar. Nosotros deberíamos decir, en medio de estos tiempos, en medio de esta generación malvada de pronto, en medio de esta generación que anda en su loco corazón y envanecido encima. Y para terminar nos vamos a ir a Mateo, ¿sí? A Mateo 13. Nosotros deberíamos anhelar en nuestro corazón ser como Débora, ser como Barak, ser como Císara, ser como Jael. Valientes que van a hacer lo recto delante del Señor. Mujeres y hombres comprometidos, mujeres y hombres consagrados, mujeres y hombres que quieren más y más y no se contentan. Así como no se contentan, y en este tiempo definitivamente si alguien es profesional tiene que hacer su maestría, tiene que hacer su doctorado, tiene que hacer, ¿verdad? Porque si no es nada. Lo mismo debería ser en el Señor. No deberíamos contentarnos con solamente lo que tenemos este día, sino buscarlo continuamente, cada día, cada instante. Y aquí hay alguien así de la misma valentía, y es Juan el Bautista. Capítulo 13 de Mateo, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué cosa hermosa, a ti te ha sido dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan a Él, y yo los sane. Y yo los sane. Él quiere definitivamente sanarte, pero quiere que puedas abrir tus oídos a su voz. Y no es que Él haya dejado de hablarte, sino que simplemente tú cierras tus ojos, tus oídos, y cierras tus ojos. Juan el Bautista decía que Él estaba preparando el camino para el Señor. Juan el Bautista decía: voy a preparar una senda derecha para Él. Y eso es lo que deberíamos hacer en este tiempo. Nosotros deberíamos ser de pronto Déboras, deberíamos ser Baraks, deberíamos ser Juan el Bautista, deberíamos ser semejantes a Jesucristo para preparar sendas rectas para nuestros pies y para la gente que está yendo por senderos torcidos. No para que discutas, no para que pelees, ni te enojes de pronto por lo que otros no tienen la sana doctrina, sino de acercarte y de reconvenirles en amor y con la gracia del Señor, para que ellos puedan arrepentirse y volverse a su Señor. En esta tierra hace falta gente que definitivamente pueda tener la palabra del Señor combinada con amor y combinada con fe para poderse acercar a exhortar a otros. Así que este día yo te aliento, te animo a que definitivamente puedas indagar en tu corazón, puedas escudriñar tu corazón tú mismo y decir: he estado errando, he estado haciendo mal, quiero salir de donde estoy. No voy a ayudarle más a Dios. Y no demos más consejos de que haz esto, haz aquello, ponte de cabeza, párate, échate. Todo lo que vaya conforme a la palabra del Señor, nada más. Aquel que hable conforme a las palabras de Dios. No podemos hablar más allá. No podemos. Yo les aliento este día a que cada uno de ustedes pueda definitivamente buscar del Señor. Ser un adorador. Y el adorador, como les decía, no es por lo que va a traer al alfolí. Bendito Dios, si el Señor te ha bendecido y tienes montón, bendito, Él te sobreabunde aún más. Pero lo que Dios ve es el corazón. Él mide no la ofrenda, Él mide tu adoración. Hay una frase que leí en el Face y que decía, no recuerdo de quién, pero decía: Dios no necesita de nosotros, sino nosotros necesitamos de Él. ¿Cuántos este día hay en este lugar que necesiten de Él?